Buenos días, ¿qué tal? Un placer estar con ustedes por aquí esta mañana. Buenos días. ¿Qué hace un hombre como Chanel? Diputado, ¿verdad? ¿Qué busca este hombre? Buena pregunta esa. Sí. No, ustedes saben que yo tengo gran parte de mi vida en el servicio público, o sea, desde el año 1982 hasta el 2020 que renuncié a mi última posición, siempre en el Poder Ejecutivo, y yo creo que es importante también trasladar esa expertise, esa experiencia que hemos tenido en diferentes temas que son importantes, como todo el tema de salud, seguridad social, empleo, etcétera, trasladarlo a la Cámara de Diputados. Nosotros tradicionalmente nos quejamos de que la Cámara de Diputados no elegimos a veces personas que puedan manejar algunos temas, que puedan mejorar lo que es la fiscalización, que es una de las funciones del Poder Legislativo, y entonces estamos intentando llegar a esa posición. Yo estoy equivocado. Yo creo que la seguridad social ha sido una estafa. No fue la seguridad social de Julio de Peña Valdés. Por razones que los legisladores se apegan y te dicen, bueno, era lo posible, la que podíamos hacer. Posible, sí. Lo único que no acepto es que creo que a 10 años había que revisarla. Sí. Revisarla. No se hizo. Sí. Está empantanada. ¿Qué piensas tú que ha sido un hombre que ha tenido, por cierto, de los mejores, el mejor perfil de los que han pasado por ahí? Gracias. Y que a mí me tocó como reportero asistir a muchas cosas. Mira, Bebo. Como tú bien señalas, nosotros tenemos 20 años ya con una ley de seguridad social. Y precisamente ahí ahora mismo en el Congreso Nacional hay de hace algún tiempo, hay un anteproyecto de ley que pretende modificar esa ley. Hay una comisión bicameral que está apoderada de ese proyecto. Y por otro lado, el señor presidente de la República tiene también un anteproyecto que se discutió en el CES, en el Consejo Económico y Social, que también pretende modificar. O sea, que son dos retos importantes para la próxima legislatura que vamos a tener ahí. Si tú fueras a hacerle alguna observación para mejorar esa ley, Sí. ¿qué tú Qué propondrías? bueno. Mira, yo creo que hay dos cosas importantes. Bueno, sabes que la ley contempla varios aspectos, pero el tema salud y seguridad y pensiones son los temas fundamentales. Sí. Porque el tema de riesgos laborales hasta ahora ha marchado bien y no hay grandes quejas. No hay quejas. El tema de pensiones es un tema clave, porque ustedes saben que la ley cuando se formuló, quienes la apoyaron en ese momento hablaron de pensiones dignas, pero sucede que ahora las pensiones no satisfacen las expectativas que teníamos cuando se formuló la ley. Para evidenciar eso, tengo que decirle que los estudios que se han hecho dicen que cuando comiencen ya a pensionarse masivamente la población dominicana, la gente va a recibir alrededor, en promedio, entre un 25 y un 30% de su último salario. Es decir, una persona que gane 10 mil pesos recibirá alrededor de 3 mil pesos como pensión. Eso es un imposible. Entonces, yo creo que ese es el primer tema que nosotros tenemos que ver como país. Sí, señor. ¿Qué cosas podemos hacer para mejorar el sistema de pensiones? Y el tema de salud, que también es un tema importante, aunque ahí ha habido menos rezago, porque hay muchas cosas que no se han resuelto, y vamos a decirlo claro, ha habido falta de voluntad política de los gobiernos. Por ejemplo, el tema de atención primaria no es un tema de ley, está en la ley, pero no se ha podido implementar. Sí, exacto. Pero ahí también hay que mejorar algunos aspectos que tienen que ver con el tema regulatorio de las ARS y la clínica privada. Ustedes vieron, no sé si ustedes vieron este fin de semana, la CISARRIL ya multó una clínica privada que había cobrado a un afiliado por encima de lo que establece la ley. Ese es el tema del día a día para los usuarios de la seguridad social por diferentes razones. Entonces yo creo que por ahí anda la cosa. ¿Cómo nosotros podemos lograr como país mejores pensiones con un sistema que prometió pensiones dignas, como les dije inicialmente, y que obviamente no se van a cumplir por una serie de razones? Chanel, un saludo cordial para Muchas gracias, usted. igual. Mi nombre es William. Sí, William así es. Me dicen el poeta, los muchachos. Sí, aquí. capellán. Gracias. De Yo ahí me de pregunto Villatrina, aquí. sí. Me pregunto aquí. Una poesía. Yo le he ido dando seguimiento a todas estas cosas desde que esto comenzó. Y la pregunta que yo me hago, Bebo, Johnny William Capellán. y el señor Michael Miguel Holguín, el que le dicen el número 1, sí. es por qué que es tan difícil reformar estas cosas. Wow, sí. Sí. ¿Cuál es la lucha de intereses por debajo que existe? Que esto va al Congreso y viene al Congreso así y es. viene a una comisión y nunca logran hacer Bueno, nada que salga ¿Cuál bueno es de el ahí. compromiso ¿Qué tan es lo que fuerte? pasa? Señor capellán, Wow. mire, yo creo que en su pregunta está también un poco la respuesta. Yo creo que es un tema de intereses. Mm. O sea, mire, primero para modificar la ley anterior, este país duró más de 20 años con una ley, discutiendo la ley en el Congreso. Oye, más de 20 años. Y no, esto no solamente es Difícil avanzar un ejecutable país con el así. tema de la ley de seguridad social. Recuerden, por ejemplo, el Código Penal tiene más de 20 años el Congreso. Dímelo. Sí. Ah, La ley Vamos a de agua tener tiene más de 20 años el Congreso. Todo o sea, ahí es una retranca. Sí, yo no sé. hay un tema, exacto, hay un tema por diferentes razones, pero tiene que ver mucho con intereses, tiene que ver mucho, a veces no hay, que quizás el interés que de una determinada ley salga, porque puedan afectar ya intereses instituidos. No y hay eso, interés lógicamente, porque hay claro, intereses. exactamente. Entonces,
yo creo que eso es lo que le debemos vencer, porque nosotros todos los años, cuando hay elecciones, hablamos de la posibilidad de mejorar el Congreso, y sucede que cuando usted ve las encuestas, el Congreso está situado entre las instituciones menos peor evaluadas por la población. Sí, o sea, sí. Entonces yo creo que ese es un gran desafío que tenemos. Mire, Michael, hermano. distinguido, buenos días. Buenos días. Usted sabe que la discusión en torno a la seguridad social es muy fuerte. Sí, claro. Porque son sectores poderosos y eso. El día pasado yo fui a la presentación del libro, no a la FP, no a la ARS, de Matías Bosch. Matías, pienso que se radicaliza al decir que hay que quitar eso. Tienen una propuesta ellos. Para él se radicaliza en el sentido de que desmontar eso es muy terrible. Ahora bien, no, pero desmontarlo, quitarlo. El remedio puede ser peor que la enfermedad. Eso no es tan simple. Pero eso no es tan simple quitar eso. O sea, tan simple. Lo que te quiero decir es su experiencia, su visión del tema. ¿Qué le aconseja usted a la República Dominicana? Porque si bien es cierto que, como lo dice Matías Bosch, dice él, eso hay que quitarlo porque no ha servido. Y para mí es extremadamente complejo, una sociedad sin instituciones fuertes como esta. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque también, del otro lado, pues demasiado. La seguridad social no ha encarecido la salud en este país. Algo hay que hacer. Algo hay que hacer. Miren, que es importante el tema. Yo eso lo he discutido con Matías. Yo creo que radicalizar la discusión, yo creo que son unas cosas que mantienen la situación actual. Exacto. Porque si nos radicalizamos, entonces no pasa nada. Entonces no pasa nada. No pasa nada y mantenemos la situación actual. Yo creo que además hay temas que aunque a uno quizás no le parezcan graciosos, no le parece, pero como tú bien señalas, Michael, no es tan fácil tú desmontar ya una estructura que tenemos, que tiene más de 20 años, con todo el poder que se supone que está detrás de esa estructura. Los partidos políticos no es verdad. Pero eso sí me gusta, Chanel. Sí. O sea, radicalizar el mantiene tema la situación, es peor. Sí, claro, mantiene la situación actual. Claro. Y déjeme decirle algo, porque yo que he sido crítico también de esa situación, yo quiero también decir que en tema de salud, nosotros hemos mejorado en relación a lo que teníamos anteriormente. Ustedes recuerdan que antes de esta ley lo que teníamos las famosas igualas, que teníamos una serie de secciones, por ejemplo, una persona adulta no podía ya tener seguridad social, una persona embarazada tenía que esperar 9 meses para inscribirse en un seguro. Es decir, había una serie de exclusiones, yo creo que eso se ha avanzado. Nosotros tenemos un tema crítico en salud, que es el tema de los medicamentos. Miren, de cada 100 pesos que la gente gasta de su bolsillo en salud, 68 son en medicamentos. Y yo creo que ese es un tema también que nosotros debemos ponerle atención, porque ahora mismo la seguridad social otorga solamente 8,000 pesos anuales de medicamentos. Sabes que eso se puede agotar en una... Y a veces no se gastan. Ese no es un tema de ley, porque la ley no dice que sean 8,000 pesos, es un tema de regulación y un tema también de recursos económicos que se puedan destinar para financiar los medicamentos. Y si no se gastan los 8,000 pesos, no, debería ser acumulativo. Pensable, no sé. Claro. El tema es que no puede ser acumulativo por la siguiente razón, porque es que la ley prevé que una parte de la población es que la puede usar. O sea, los cálculos, vamos a decir. Si la usa todo el mundo, el sistema no tiene recursos para responder. Colapsa. Entonces es un tema también que hay que ver por diferentes aristas. De disponibilidad. Claro, de disponibilidad. Y quiero decirlo en algo. Mire, uno a veces cuando está aspirando a una posición, uno quiere plantear cosas graciosas, pero que puede ser inviable. Sí. Entonces yo creo que también es bueno sincerizarse. Hay cosas que quizás uno está de acuerdo, pero eso es lo que vamos a ver cómo lo mejoramos. Que eso es lo y cómo lo mejoramos. Es lo posible, o lo mejoramos. Sí. Siempre las cosas son mejorables. Claro. Sin duda alguna, pero como decía con Michael, a veces también la radicalización de las propuestas dificulta que se pueda discutir. Un tema importante. Mire, usted va por una circunscripción muy competitiva. Sí. Ahí probablemente... le di el paso probablemente... a que pregunte. Sí, que le di el paso a Johnny para que pregunte, pero, ¿sabes? Cuestión de edad y eso. Respeto, usted sabe. Lo que pasa Adelante. es que... Johnny, cuéntame. Muy bien, maestro. Muy bien. Pero nosotros los periodistas, lo que hemos visto este proceso y todos los procesos históricos, esa es una de las circunscripciones más competitivas y me disculpan lo que voy a decir, y de mayor calidad. Cuando usted ve los candidatos de todos los partidos, es una gran competencia. ¿Cómo se siente Chanel ahí metido? Mira, porque eso que tú dices es importante, porque tiene que ver con la composición social de la misma circunscripción. Exacto. Usted sabe que esta circunscripción que comienza desde la avenida Luperón,
todo el malecón, No, ese llega viejo bota ahí, ese hasta viejo San de- Carlos, ahí, hasta sí. San Carlos y toda la Kennedy. Ahí no Entonces, se permiten pobres. entonces es una, no, tiene, tú No, sabes que tiene hay su- hay de lugares- todo. No, porque Tiene no su sabe, lado, no, porque no, él mencionó broma. San Carlos. pero yo sé, Capellán, pero tiene que ver también con, como decía, con la composición. Ustedes saben que es una circunscripción de clase media alta, clase alta y clase media. Entonces eso, la gente que tenemos propuestas, que tenemos un discurso, eso quizás nos favorece un poco. Sí. Porque es la menos clientelar también de todas Exacto. y lo que no tenemos los recursos tampoco para Sí, pero hay una valla por ahí. llenar que- de vallas la ciudad, No. eso nos favorece. Usted no puede ahí con Yo no he esa visto, vaina. yo no he visto Pero ninguna en la suya. valla no Tenía- ganan. tenía La valla dos. no gana, son las propuestas. Pero Sí, promueve la importante. imagen. Ni una suya he visto yo. No, pero está bien. Ojalá Mire, no tenga. y a porque- propósito de eso, ¿cómo está esa precandidatura a lo interno Sí. del PLD? Mira, ¿Cómo, que cómo, nosotros- cómo bueno, va nosotros- eso? Nosotros estamos cuándo? trabajando. Mira, la candidatura nuestra es una candidatura que a pesar Temática. de que tiene una candidatura que tiene que ir por un partido, es una candidatura que recibe mucho apoyo de gente que no es del partido, gente que es valora tu independiente trabajo, o que tu tiene trayectoria. otros partidos Claro, inclusive. claro. Y eso yo me siento muy contento. Ustedes saben que el partido eligió, los partidos eligieron como método de selección de sus candidatos a diputados las encuestas. Esas encuestas se estarían haciendo la próxima semana. Ya los partidos tienen... La última, yo he hecho Sí, muchas. La claro, última. exacto, pero ya la decisiva tienen que ser ya la próxima semana. Somos 9 personas que estamos compitiendo por 6 plazas como candidatos a diputados, entonces esperamos Otra tengo. que la gente nos favorezca para estar en esa... No, pero yo no he esa hecho mi posición. pregunta. Mire, Mire, Chanel, escúchame. de nuevo le doy, sí, le doy el no, paso no, a los más no, no, mayores. no, que saben. Johnny. Es difícil que en un cuestión país. de Él lo arrebata. Atiende, Michael. Es difícil que en un país una gente renuncie de un cargo público. Y cuando Chanel estaba ahí, alguien me dijo que le ofrecieron que se quedara. Sí. Eso es verdad. Sí. No, yo no, mira, no hubo oferta que me quedara, pero también me dijeron que no renunciara hasta que no... No hubiera un sustituto. no, porque ya inclusive, pero mira qué es lo que ocurrió y tengo que comentarlo. Sí. Había mucha presión, incluso en las redes sociales, para que yo me quedara. Yo entendía dos cosas. Primero, que no quería que se entendiera que esa presión podría estar influenciada por mí, porque en ningún momento, pero además había un gobierno nuevo que llegaba, Sí. y aunque la ley me daba potestad para estar 2 años más en el cargo, yo creo que era importante que el gobierno que entraba podía conformar. Sí, Recuerden, claro, que, es recuerden como que era en plena pandemia, Sí, en el sí, mes de sí, julio, sí. en Claro. plena pandemia, y considera que es importante que el presidente tuviera la potestad por lo tanto, yo siempre he estado también igual cualquier colaboración, y de hecho, si me han llamado para una pregunta determinada, una cuestión, o sea, porque este es un tema de país también. Claro. Y uno puede Un hombre sector- coherente. uno no puede sectorizarse, Candidatazo, señores. Yo pues. siempre lo digo. Si hay cosas que el gobierno hace y yo estoy de acuerdo, yo siempre las saludo. Siempre, y de hecho, lo he hecho en redes Sí, sociales. estamos Y a cosas. propósito de eso, entonces, ¿cómo usted No es un ve, candidato común. ¿cómo usted ve entonces la cobertura de salud del SENASA? ¿Ha ido mejorando Sí. eso? Tú sabes que el SENASA es una institución que ya, que yo creo que ha sido la gran ganancia del sistema de salud, ha sido SENASA. En ese sentido, yo creo que la dirección actual ha continuado los procesos que se han llevado ahí durante... Es una institución que se ha mantenido fuera de la política, es una institución que se ha mantenido... como sin mucho ruido. y además O sin ruidos. SENASA ya de hace un tiempo es la primera ARS Sí, por señor. encima de la privada en afiliados, obviando el subsidiado, Cobertura, personas y además, ¿cuál es la ventaja que tiene SENASA? Que al no ser una institución privada que su fin es obtener el lucro, puede mejorar la cobertura y, por ejemplo, qué sé yo, cuando yo estaba como director, que duré 4 años como director de esa institución, yo para me decir 15 años trabajando en SENASA, una persona, por ejemplo, hacía una solicitud y eso tú lo otorgabas por encima de la cobertura porque la finalidad de esa institución es eso, la salud de la gente. Sí. O sea, no hay posibilidad de tú distribuir los beneficios entre accionistas porque no tiene. Entonces la ventaja de un sistema así competitivo como el nuestro, tener una institución estatal. Y afortunadamente es una institución que se ha mantenido dando servicios a sus afiliados, que es una parte importante de la población dominicana. Y yo, como te digo, saludo que esa institución haya mantenido esos estándares de calidad. Chanel, volvamos a la política. Sí, señor. Porque usted, Vamos, capellán. usted está en un terreno en que le es muy cómodo. Usted es un experto en SENASA. Sácalo cualquiera de- nada. sácalo de ahí, sácalo de Cualquiera ahí. nada. Vámonos a poner Ya a poco. ver que se retire ya, porque Leonel dice que en la primera vuelta se va. Todos los periódicos de hoy ¿Y por qué a ver traen eso. solamente? No solamente Entonces, a ver, sino dígame todos los usted. candidatos. Que se retire Luis también, porque no está más a ver. No, pero espérate, yo estoy hablando de lo que le es más afín a él. Ah. A él. Él no es Mira, de Luis. no, es lógico. ¿Qué va a hacer usted? No, es lógico, oye, es lógico que los candidatos todos digan que van a ganar las elecciones, ¿Verdad que porque sí? eso, claro, eso es una cuestión Es la parte de la hasta política. de marketing y de Marketing, política, puro entonces es importante. marketing. Claro. Pero yo creo que estamos aún en mayo, el próximo año que van a ser las elecciones.
Estamos en un país que siempre pasan muchas cosas, entonces vamos a esperar lo que ocurre. Nosotros tenemos los candidatos ya prácticamente están definidos. El PRM escoge su candidato ahora el 1 de mayo, y el PLD también tiene su candidato. El candidato de la Fuerza del Pueblo, el licenciado Leonel Fernández. Entonces, el doctor Leonel Fernández. Entonces, ahí están las cartas sobre la mesa ya. Entonces, vamos a ver lo que ocurre de aquí a allá. Hay que esperar, así es. Mire, pero se le siguen saliendo algunos militantes del PLD. Ahí vi que una diputada. Sí, la diputada de San Juan salió, se fue. Tú sabes, yo siempre digo, cuando me preguntan cuál es la razón, la gente cuando se va con, algunos se van con mucho o poco dignidad, porque a veces tú te vas de un lugar que tú tuviste 20 años y me dices, yo me voy porque me maltrataron. Sí. Pero tenía 20 años ahí. Ajá, 20 años ahí gozando. Claro. Entonces, hay gente que se va, como digo, con una dignidad o con poca dignidad. Yo digo que la principal razón es por la que la gente se va del PLD es porque el PLD no está en el gobierno. Esa es la principal y quizás la única. No hay grasa. Claro, pero es un buen argumento. No se fuera. No hay grasa. ¿Por qué nunca se fue nadie? Porque hay que ver estar bien o estar bien. Nunca se iba nadie. Nunca se iba nadie. Entonces, de repente, una estampida. Ya el partido no llena las expectativas. No llena las expectativas y no tiene el pensamiento de Juan Bosch. Pero tú tuvo 20 años ahí, lo tenía y ahora no. De repente, no hay grasa. Claro, entonces tiene que ver también con eso. O sea, es un país que a la gente le gusta estar adscrito a la nómina pública. A la grasa pública. A la grasa que no hay, porque hay cosas que yo no entiendo. Hay cosas que yo no entiendo, primo, escúcheme. Tú te pasas toda la vida acabando un partido. Sí. No, que el PRD, que el PRD, y que el PRD, que después te va a ese partido que tú toda la vida duraste acabándolo. ¿Qué cosa? No solamente que te va, sino que te reciben como un héroe. Caramba, se me iba a ir la lista, pero ¿cómo es que va ese asunto de las alianzas? ¿Tú sabes algo de eso? Sí, claro. Bueno, lo que sabe que el tema de la alianza se ha manejado, sí. Hubo una primera etapa de la alianza que básicamente cubrió una parte de pequeñas alcaldías y distritos municipales. Ahora se habla de una segunda parte que ya tiene las senadurías más importantes. Vamos a ver, ustedes saben que hay 2 comisiones, 3 comisiones de los partidos que están en el tema de las alianzas, y se ha hablado, pero hasta ahora todo es un rumor. Vamos a ver qué pasa en los próximos anuncios que se van a hacer sobre el tema de la alianza. Si se puede avanzar, que mucha gente espera también que se avance en ciudades grandes, como el Gran Santo Domingo, Santiago, que todavía no está decidido. Hay algunas provincias, por ejemplo, como San Juan de la Maguana, que aunque no hay alianza, se habla también de alianza que puedan ver más allá de Algunos críticos de esa alianza han señalado de que eso es una muestra de debilidad. Ustedes dicen que. Pero todos se unen, todo el mundo hace alianza. Nadie gana todo el mundo hace alianza. Todo el mundo. Tú puedes tener un 60. Ni Antonio Guzmán. Claro, desde el acuerdo de Santiago, señora, que hay alianza. O sea, 74. Entonces eso es una cuestión. ¿Qué fue lo que se inventó? Claro, el acuerdo de Santo Domingo. O sea, que es un tema. Eso es visión política. Natural y lógico en un país como este que está tan fragmentada. Porque aquí tenemos ¿cuántos partidos políticos tenemos? Señor, cuéntame. Usted y yo vamos a coger una guagua ahora. De aquí a Santiago y de Santiago a Dajabón. ¿Qué pasó? ¿Cómo ve Chanel este asunto de la frontera? Y si realmente lo que se ha propuesto el presidente Luis Abinader, que es visibilizar el problema a nivel internacional, si esa es la idea o es simplemente un conflicto como que está medio empantanado. No, hay dos cosas. Mira, el tema de la visibilización del tema haitiano no es un tema que viene de este gobierno. Recuerden que todos los presidentes que hemos tenido en los últimos 20 años han ido a las Naciones Unidas con el tema haitiano. Es verdad. Y han tenido además en todos los foros internacionales, ustedes recuerdan el pasado presidente Danilo Medina, los conflictos que tuvo con algunos presidentes del Caribe. Con San Vicente y las Granadinas. Con González, que no tenía oficio, parece. Entonces, con el tema ya no sé que el presidente Abinader lo que ha hecho es darle continuidad a ese tema. Sí. Ahora bien, el conflicto que ha surgido últimamente, ayer el candidato del PLD, el licenciado Abel Martínez, hizo una propuesta que yo creo que es plausible. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se ha discutido con este último tema? Es que se está discutiendo en una campaña política con un candidato que va a la reelección. Entonces lo que no se quiere es que sea un argumento que debilite la posición dominicana. El licenciado Abel Martínez ha planteado la posibilidad de que una comisión que le encabece la vicepresidenta de la República, el canciller y personas de las iglesias, tanto católicas como evangélicas, igualmente a Milton Ray Guevara, el presidente del Tribunal Constitucional, que puedan, él no habla del representante de la Suprema Corte, de Subero Isa,
puedan parte de esta comisión para un poco despolitizar. Pero para hablar con quién. ¿Pero usted cree que eso fue una especie de estrategia? ¿qué cosa? Utilizar ese tema. Mira, el tema nacional de parte siempre. El tema del nacionalismo siempre ha sido un tema. Yo recuerdo, miren señores, ustedes quizás, ustedes son niños, todos los cuatro. Son 4 muchachitos. Ustedes no recuerdan cuando el tema de la Malvinas. Cuando se produjo la guerra de la Malvinas entre Inglaterra y Argentina, que fue la Junta Militar. Luego se descubrió y se ha detectado en los documentos oficiales que han salido los públicos después que fue una táctica de la Junta Militar para prolongar su poder más allá, porque era un tema popular que podía llamar. Entonces los temas nacionales son temas que siempre llaman la atención, pero además Franja y Jordania. ¿Qué es lo que estamos diciendo ahora? Kosovo. Que todo el mundo se coloque coloque detrás del presidente. O sea, pero estamos en una campaña. Estamos en una campaña política. Pero no deja de ser un problema, Chanel. Claro que sí, pero claro que sí, que tiene que ser un problema que tiene muchísimas aristas. Ayer alguien publicó una cosa que a mí me llamó la atención, una nota, decía, no es verdad que no hay con qué conversar, porque mucha gente en este país sabe con qué conversar en Haití. Para otras cosas. Entonces también podemos usarlo para conversar sobre yo estaba cayendo en ese gancho. A mí me habían dicho que no hay con quién conversar. Pero para otro tema, se conversa. Lo que pasa es que en esa conversación tiene que haber alguien allá que dé una orden. Vamos a suponer. Cuando usted ve el primer ministro Ariel, que allá en la ONU dijo que el gobierno haitiano estaba de acuerdo porque se necesitaba el agua, pero él se contradijo. ¿Por qué se contradijo? A él lo forzaron a decir eso, porque su cabeza está en juego. Sí. Entonces, sí, por ejemplo, si él tuviera la autoridad y dice, bueno, en este momento no nos conviene, necesitamos negociar, paren ese canal, ¿lo van a parar? No lo van a parar. Hay que ver, o sea, mira, lo que pasa es que nosotros comenzamos, creo yo, con un error táctico y fue comenzar con la última arma que teníamos, que era cerrar la frontera totalmente. Fue lo primero que hicimos y ese es el último claro que tú tienes, porque ahora ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, con la frontera cerrada y la gente presionando para que la abran por diferentes razones, los comerciantes, los empresarios. Para los comerciantes lo primario es el dinero. No, porque no es el dinero. Estamos hablando de pequeños comerciantes que viven en la frontera del negocio transnacional. Claro. Eso pasa en todas las fronteras del mundo. O sea, no, gente que subsiste de eso, gente que vive de eso, no es gente que acumula riqueza. Maestro, en la frontera no se puede vivir sin esos mercados. Claro. Porque sus ingresos primarios son. Yo estoy claro en eso, pero esa situación. Ahora, esa fue la medida que tomamos de fuerza nosotros. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a declarar una guerra? No, o sea, ¿una guerra contra quién? Claro. ¿Cuál es el costo que tenemos? Señores, hay un costo ya importante de tener militarizada la frontera, que tener, o sea, entonces esas son las cosas que yo creo que hay que discutir, que hay que conversar. Podemos buscar intermediarios internacionales. Hay acuerdos, el acuerdo de 1929, que un poco también se contradijo con los acuerdos de mayo del 2021, porque también el Estado Dominicano hay algo que hay que cometió una pifia, yo creo, con... Yo creo que los haitianos nos engañaron ahí. Ayer, yo creo, ¿sabes? Que la diplomacia haitiana, no es lo que la gente piensa. No, claro. La diplomacia haitiana siempre tiene ha sido hábil. Hábil, exactamente. Yo no sé la palabra. Ha sido una para pedir ellos no le ganan a nadie. Claro. Mira, el lío que se arma es por el cemento, la vaina ahora. Sí, exacto. Y más ahora, discúlpame, Chanel, sí, que le van a meter 100 millones, ellos le van a llevar, Estados Unidos va a llevar a la ONU la aprobación de $100 millones. Sí, pero es así. Para construir... Porque también ellos son buenos, como dice, para la fuerza. También es bueno haciendo lobby. Sí, o sea, la democracia haitiana. Porque la fortaleza de ellos es su debilidad. Entonces, ellos presentarse siempre como víctimas. Chanel, finalmente ya tú sabes. ¿Qué ha costado para el Estado dominicano, tú que tuviste experiencia de eso, las parturientas haitianas? Sí. Mira, ese es otro tema también importante. Eso está frenado en estos días. Sí. No, es que no se frena. Mira, hay dos cosas con la parturienta haitiana. Miren, déjenme decirle, están las parturientas que traen de Haití, que vienen a parir aquí. Sí. Porque cuando tú analizas la cantidad, tiene que ver. Y hay otras que son las mujeres, como yo siempre digo, de la gente que trabaja, de los haitianos que trabajan aquí. Sí, que están aquí, viven aquí. Claro, que viven aquí. Son dos cuadros diferentes. Miren, exacto. En un estudio que se hizo una vez, se demostró en ese estudio que el 74% de las mujeres haitianas tenían por lo menos 4 chequeos prenatales. ¿Qué significa eso? Que por lo menos tienen 4 meses viviendo en el país. Entonces le estaban dando seguimiento. Exactamente, se estaba dando seguimiento. Ese es un tema. El ministro de Salud soltó una cantidad de recursos de que se gasta que
fue un error, obviamente. Pero aquí tú sueltas una cifra, esa cifra se instala en la gente. Hablaban de un 20%. No, él hablaba de 10 mil millones de pesos. Cuando tú dividías 10 mil millones de pesos entre la cantidad de partos que se hacen a parturientas haitianas, eso daba 350 mil pesos cada parto. Luego ustedes saben que no es posible. Un parto tiene 15 mil, de 12 a 15 mil pesos. Máximo 20. Sí, pero con complicaciones en promedio, porque hay partos que sí, que se pueden gastar 200 mil pesos porque se complica. Pero en promedio son de 12 a 15 mil pesos. Porque además las mujeres paran en la mañana y en la tarde se van. O sea, pero es cierto, señor Chanel, es cierto. Yo no lo sé. Usted que es un experto, y yo sé que es un experto que manejó eso. Que hay una especie de litigio en los hospitales, un litigio que se publica pero que no se le da importancia, que va una mujer dominicana para irse, no hay espacio porque lo está ocupado por la haitiana. Eso no es. Hay hospitales que sí, o sea, por ejemplo, el hospital de Lomina es un hospital que tiene una población así, pero señores, déjenme decirle algo, porque el 50% de las camas de los hospitales nuestros están desocupadas durante el año. O sea, no tenemos lo que llaman un % de ocupación, de un 50%. De las camas dominicanas. Y el 50% vive desocupado prácticamente el año entero. Sí, claro, así es. Un 50%. Pero oiga esto. Ese es el porcentaje de ocupación. Lo que pasa es que nosotros a veces nos concentramos en determinados temas. Sí. Pero, por ejemplo, hay hospitales. Yo recuerdo el hospital La Descubierta, que es un hospital nuevo, que se hizo con 25 camas. Ahí tú llegas y hay 8 o 9 personas ingresadas. Y muchísimos otros hospitales. Ahora, si tú te vas, por ejemplo, al de Río Contreras, ahora mismo, por ejemplo, el hospital Lugo Mendoza tiene 100 niños ingresados por lo del dengue. Claro. Entonces hay momentos también que la cosa lo que era el Angelita. Y por ejemplo Pedernales, yo estaba viendo un reportaje en Pedernales. Última que ya hay unos médicos jóvenes dominicanos que están trabajando en el hospital. Claro, un hospital pequeño. A mí me extrañó de que lo vi discretamente equipado. Yo lo vi discretamente equipado. Sí, ese hospital. Pero dice que ellos lo que tienen es haitiana. Porque el hospital de la frontera también es. Pero entonces, eso tiene que haber un control de eso, claro, doctor. Sí, así mismo. Ahora, ese control no lo puede hacer el hospital. No, el médico no lo puede hacer. No, es el Estado. Claro, el Estado. O sea, el hospital no puede ya. Cuando la persona tiene que claro que no te puede hacer control. Lo que hay que controlar es quién llega ahí. Ahí se ve que le damos la Johnny, claro que sí. Ellos atienden lo que reciben. Exacto. Ahora, se ha hablado, y el presidente lo anunció hace 2 años, de la posibilidad de construir hospitales en la frontera. Esa es una posibilidad. De aquel lado. De aquel lado, exactamente. Ahora, surge el problema del personal, si hay personal capacitado para en Haití para atenderlo, para dar mantenimiento a los equipos. Ahí que déjeme decir una cosa, como no dice una, tiene que decir otra. Usted va a las universidades, sobre todo a la Pucamaima, y hay en la Facultad de Medicina muchos estudiantes haitianos que cuando terminan se van para allá. Sí, tú sabes que es verdad, Johnny. Pero se van para allá, duran 2 meses y a los 2 meses están en Canadá. Pero es que Johnny, porque yo lo sé. Yo trabajé en ese ambiente del Ministerio de Educación. Y yo sé, claro. Porque tampoco Haití ofrece la posibilidad de materiales ni de seguridad para tu. Porque a mí me extraña, y con esto quiero terminar. Yo averigué el caso de Aristí. Pero Aristí ya dejó de ser un líder. Michael, Aristí tiene una universidad privada. Con Aristí. Una universidad privada. Pero no, fue presidente 2 veces. Y con mucha simpatía. Y con mucha simpatía. Claro. Pero entonces, ¿por qué no pone una librería? Mira, pone una universidad y privada. Que por cierto escribe todos los días. Ahora la viuda de Duvalier escribe mucho. Sí. Entonces, bueno, mira, te vamos a desear suerte, de verdad que sí. Muchas gracias. La número 1 es dura, pero vamos a ver qué pasa. Ahí estamos, exactamente. Señores, gracias, Chanel Rosa. Vamos a